Mujeres en el tiempo. A lo largo del tiempo, mujeres valiosas han sido anónimas en las líneas de la historia. ¿Cuántas heroínas, filósofas, poetas, escultoras, entre otras, ahogaron sus ideas tras un fogón o una batea por temor a ser excluidas, o asesoraron y apoyaron a valiosas figuras ocupando ellas la retaguardia? Aún así, el arrojo y determinación que demostraron supuso un aporte que terminó por convertirse en la semilla de grandes e inestimables cambios sociales a favor de la humanidad, en diferentes ámbitos y momentos de la historia. Presentamos aquí algunas representantes del género que florecieron en este árbol de la grandeza, y aún su legado sigue prevaleciendo sobre el mundo desde la cumbre de la inmortalidad. En la rama del arte florece Teresa de la Parra, 1889-1936, escritora venezolana, considerada, junto a Rómulo Gallegos, la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Sus obras, Las Memorias de Mamá Blanca en 1929 e Ifigenia en 1924. Muere de tuberculosis en 1947. Sus restos fueron trasladados a Caracas y el 7 de noviembre de 1989 fueron sepultados en el Panteón Nacional, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en penetrar en este mausoleo. María Calcaño, 1906-1956, poeta venezolana. Nació en Maracaibo. Se casó a los 14 años y tuvo 6 hijos. Fue la primera poetisa que asumió la modernidad a través de la libertad y el goce de la expresión. Publicó 3 libros: Alas Fatales en 1935, Canciones que oyeron mis últimas muñecas en 1956 y Entre la luna y los hombres, 1961. En el humanitarismo nace Argelia Laya, 1926-1997. Fue una educadora. Participó en la formulación del Plan Nacional Educando para la Igualdad, donde se establecieron los principios y estrategias para una educación por la paz y la justicia, con fundamento en la erradicación de toda forma de discriminación por sexo en el sistema y proceso educativo. En el área laboral, Argelia luchó activamente por la defensa de las prestaciones sociales, los derechos de la mujer trabajadora, la protección del embarazo y la maternidad en el ámbito laboral y la regulación de las guarderías para las madres y padres trabajadores. Madre Teresa de Calcuta, 1910-1997, religiosa albanesa, nacionalizada india. La religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los 12 años. Ejerció como maestra. En 1948 obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, aprobada por Pablo VI en 1965. Se movilizó contra el aborto y la eutanasia, en consonancia con la doctrina pontificia de Juan Pablo II. En 1972 recibió el premio de la Fundación Kennedy y en 1979 el Premio Nobel de la Paz. Muere el 5 de septiembre de 1997 por un paro cardíaco. Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II. En la rama de la ciencia brilla Hipatías de Alejandría, 370-415 después de Cristo. Matemática y filósofa griega, hija del matemático Teón. Es una de las primeras mujeres matemáticas sobre la que hallamos fuentes fiables. Se le acusó de influir en el ánimo del gobernador que motivó la persecución de los cristianos. Fue asesinada en un motín popular. Sus obras perecieron juntamente con toda la biblioteca de Alejandría. En el aspecto religioso tenemos a Juana de Arco, 1412-1431, santa y heroína francesa. A los 13 años confesó haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita,
y declaró que sus voces le acechaban a llevar una vida devota y piadosa. Dirigió al ejército francés coronar al rey Delfín en Reims y expulsar a los ingleses del país. Fue declarada, tras un proceso inquisitorio de 3 meses por un tribunal eclesiástico, culpable de herejía y hechicería. Fue condenada a la hoguera, ejecutada el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Considerada una mártir, es el símbolo de la unidad francesa. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, año en que Francia la proclamó su patrona. Y por último, en la rama de la historia florecen 6 luminarias. Ana María Campos, 1976-1828. Nace en los puertos de Altagracia, estado Zulia. Su casa fue el punto de referencia para los patriotas de la provincia de Maracaibo, el punto de salvación y el asilo seguro para la conspiración. Allí se reunían para organizar la resistencia y para buscar prosélitos de la libertad. Fue delatada y hecha prisionera. Conducida ante el gobernador Francisco Tomás Morales, se ordena sea vapuleada públicamente, montada en un asno y paseada desnuda por las calles de la ciudad. Ana solía decir la frase: si no capitula, monda. Se convierte en heroína al poner a prueba su voluntad decidida por la causa de la libertad y de la justicia. Olympe de Gouges, 1748-1793. Es el seudónimo de Marie Gousse, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, autora de la Declaración de la Mujer y la Ciudadanía. Fue objeto del desprecio y la burla a lo largo del siglo XIX, donde gran parte de la intelectualidad francesa rechazaba frontalmente la idea de que una mujer hubiera sido ideóloga revolucionaria. Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Clara Zetkin, 1857-1933. Dirigente comunista alemana, cercana al feminismo, socialismo y comunismo. Cuando se prohíbe al Partido Socialdemócrata en 1881, se exilia por voluntad propia en Suiza y París. Allí escribió y distribuyó literatura clandestina. En 1889 regresó a Alemania y editó el periódico de mujeres socialistas Igualdad. En la Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague en 1910, es quien propone el 8 de marzo fuese el Día Internacional de la Mujer. Policarpa Salabarrieta, 1796-1817. Heroína colombiana. Con su hermano, al saber la noticia del grito de independencia, se incorporaron al ejército en formación. Era costurera, y esto le sirvió para visitar las casas encopetadas de la capital y así aclarar en su mente las diferencias existentes en la sociedad. Se traslada a la capital y se arriesga a buscar información y los desplazamientos del ejército. La detienen y es recluida en el Colegio Mayor del Rosario y ajusticiada el 14 de noviembre de 1817, junto con su amado Alejo y otros patriotas. En Colombia se conmemora el 14 de noviembre como el Día Nacional de la Mujer Colombiana, en homenaje a la joven heroína Policarpa, la Pola, de 22 años, fusilada por orden del jefe realista Pablo Morillo en 1817. Manuela Sáenz, 1797-1856. Nació en Quito. Conoce a Simón Bolívar en 1822 después de la batalla de Pichincha. Lo acompaña al Perú y le salvó la vida el 25 de septiembre de 1825. Bolívar le llamó la libertadora del libertador. Manuela tiene que exiliarse en varios países y se instala en Paita, norte del Perú, donde fallece el 23 de noviembre de 1856. Josefa Camejo, 1791-1863. Nació en Curaidebo, estado Falcón. En 1810, estando en Caracas, tuvo la oportunidad de vivir los sucesos del 19 de abril. El 18 de octubre de 1811
firmó el documento titulado Representación que hace el bello sexo al gobierno de Barinas. En 1813, Barinas fue asediada por tropas realistas y se trasladan a la población de San Carlos, estado Cojedes. Se vistió de hombre junto a una amiga y logran pasar de incógnitas con las tropas. Llenas de ideales de libertad, se unen a Rafael Urdaneta y recorren camino a Nueva Granada, donde se dedicó a curar heridos. En 1818 regresa a Venezuela, viajando disfrazada de vagabunda por diosera, y nadie la reconoció. Después de la independencia, se retiró a su hacienda, finalizando sus días en Maracaibo al lado de su familia. Las baluarte aquí citadas son muestreo de su género, y su exclamación tácita es eco en nuestros días, pincelando vidas con un sí podemos lograrlo, y refulgiendo en los albores de la historia, donde el fruto del legado no se pudre ni desaparece, sino que crece y conquista los confines de la perpetuidad.